Algunas lecciones sobre la primera vuelta en Argentina. Por Jonathan Romero. Argentina está una vez más en el ojo del huracán y otra vez la política arroja una serie de enseñanzas para el continente americano. La izquierda y la derecha están muy al pendiente de los resultados de los comicios y la primera vuelta dejó una primera lección política. La tercera vía no existe. Frente al despertar de la ultraderecha, las fuerzas sociales se decantarán por un polo o por el otro, y la izquierda tendrá una colina con una pendiente muy pronunciada. Los analistas no saben, sin lugar a duda, que el próximo noviembre habrá una serie de conclusiones muy interesantes. Pero la clarividencia no existe bajo ninguna forma, entonces, en las siguientes líneas, este texto abordará una serie de hipótesis preliminares. Primera hipótesis de trabajo. Javier Milei sorprendió a medio país cuando, en las primarias, el economista neoliberal obtuvo la votación más grande. Los medios de comunicación no han podido definir su gran aceptación en el pueblo argentino y todo parece reducirse a una cuestión de la locura o fortuna. Pero los medios corporativos no quieren indagar sobre el tema, porque las tesis libertarias se caerían sin ningún problema. La síntesis del capitalismo se llama Milei, dado que éste representa la verdadera esencia de este sistema económico y político. La ley de la selva. Su propuesta considera desmantelar todo monopolio defensivo y que la clase trabajadora intente asesinarse de manera colectiva. La libertad burguesa solo es aquella que garantiza la forma más cruel de morir. La política fiscal sería para Milei una pérdida de tiempo, entonces las funciones del Estado deben reducirse al mínimo. En un video controvertido, Milei cortó como carnicero gran parte de los ministerios de la Argentina, solo algunos quedaron bajo la premisa racionalista. El mercado debe regir la vida de la sociedad y la propiedad privada garantizará la mejor forma civilizatoria. El coraje crece en contra de los gobernantes y, por eso mismo, este político lucra con ese sentimiento. Para el libertario, la política es una pérdida de tiempo, por ende, aquella debe ser eliminada de la organización social. La vida sería más sencilla si la ley del mercado, la jungla fuera el eje central de esta civilización. El neoliberalismo se expresa en su mejor versión, por eso los comentaristas no quieren hablar sobre este fenómeno social. La política monetaria no debe estar, para Milei, al servicio de la sociedad argentina, por eso la dolarización debería avanzar sobre la agenda de este político. Estados Unidos quiere el control del mercado de dinero de América Latina y, por eso, la derecha apuesta por este sujeto. El ascenso del neofascismo solo puede hacerse realidad cuando el imperialismo yanqui está interesado en el control de su zona de influencia. Las prácticas nazistas vuelven en pleno siglo XXI, que en la teoría se supone haber desaparecido allá por 1945. Pero, los que se asumen como liberadores del terror hitleriano, ahora replican aquellas formas necrofílicas. El alfil se llama Javier Milei y el objetivo es el control de los recursos económicos por parte de la potencia económica y militar. Las oligarquías, tanto financieras como las dueñas de la tierra en el país, juegan sus dados con este sujeto, aunque los analistas lo demeritaron en estos años, pues su crecimiento es muy notable. Los negocios van muy mal y los dueños del dinero necesitan operadores políticos eficientes. Javier Milei representa la oportunidad del siglo, puesto que, en plena crisis económica, los rendimientos están por los suelos. Si Milei llegara al poder, todo sería rematado en un 2x3. Todo el orden humano tendría precio, y, según el mismo candidato, la humanidad pagaría por un paseo en su cuadra. ¡Qué bonita modernidad! ¡Que viva la libertad, carajo! Y así la democracia se compromete sin ningún pudor. Segunda hipótesis de trabajo. Miriam Bregman dio toda una cátedra de política popular, por ejemplo, en los debates ella logró clarificar el problema real de la Argentina. Su postura política fue muy fina y sus críticas se centraron en el mismo sistema capitalista. Si bien, el neoliberalismo se convirtió en la herramienta predilecta de las oligarquías, pero aquel modelo responde a las necesidades de un sistema económico.
La crisis civilizatoria no puede superarse con simples reformas y la humanidad necesita medidas profundas y de gran calado. Por supuesto, el debate subió mucho el nivel y muchos quedaron desconcertados por el nivel de esta política. No existe duda de que Bregman fue la gran oradora. Milei se vio reducido ante Bregman, aquel que se disfrazó de un gran erudito, y terminó como un comediante. El que se presentó como un especialista de los números, se redujo a un charlatán. La estridencia no logró eclipsar a la claridad de las ideas. Si el fenómeno social fue reducido en esta primera vuelta, en todo caso, fue gracias a la claridad de la comunista. La tesis gramsciana resultó muy bien recibida aquí, puesto que el fascismo es la enfermedad y la conciencia de clase es la vacuna. No había otro perfil político que pudiera enfrentar a una derecha cínica. Muy poco se ha valorado su contribución democrática, pero, aquí, Bregman será recordada por su amplio aporte para detener a un engendro como lo es Milei. Bregman también hizo un gran esfuerzo por señalar los límites del gatopardismo y como el reformismo no pudo solucionar los problemas de la sociedad burguesa en ese país. El progresismo se sintió lastimado en muchos casos, porque la comunista no se detuvo en clarificar los errores de los gobiernos llamados progresistas. Pero, así es la vida en la pequeña política, la crítica nunca se toma a bien y los aplausos solo son recibidos. La realidad es muy clara, si Milei subió tanto, fue porque la política económica neoliberal de Alberto Fernández no logró los cambios estructurales. Pero, lo anterior no puede considerarse un golpeteo, porque la realidad está ahí. De no cambiar la brújula política, entonces la realidad argentina irá encaminándose cada vez a la figura de Milei. En su plataforma, Bregman entregó una serie de propuestas muy interesantes que este texto resaltará. 1. El salario debe ser el del costo de la canasta básica. 2. Una jornada laboral de 6 horas. 3. Al trabajador se le debe respetar sus derechos laborales. 4. La deuda debe ser desconocida por un gobierno popular. Y 5. El gobierno debe garantizar servicios estratégicos, públicos, de calidad y gratuitos. En pocas palabras, la plataforma radical contempla regresar a los derechos humanos que las revoluciones burguesas nos han prometido durante tantos años. No hay forma de ocultarlo, los comunistas siempre suben el nivel de la política. Tercera hipótesis. Bregman obtuvo solo un posible 3%, lo cual refleja el nivel político de la sociedad de aquel país. La sociedad no está preparada para un cambio radical del tamaño que la comunista propuso en la primera vuelta. Los gobiernos progresistas no han logrado la revolución de las conciencias y la clase trabajadora no entiende en estos procesos que la vida se pone en juego en estas definiciones políticas. El horizonte sigue siendo muy acotado y la tercera vía se impone ante los embates de la economía burguesa. La izquierda no se reconoce como tal, y en su falsa pluralidad, la derecha controla el margen de posibilidades. Bajo esta apotema, las cosas no parecen tener un mejor futuro. Bregman forma parte de un perfil comunista muy particular, puesto que su referente sigue siendo el revolucionario bolchevique, León Trotsky. La formulación revolucionaria sigue en una forma mecánica, en donde la revolución rusa suele ponerse en la dimensión de una receta. Es decir, mientras el pueblo busca avanzar en polos diversos de la política, el marxismo puro quiere formas de organización muy acotadas a los textos de Lenin. La dictadura del proletariado debe cumplir con ciertas normas que las tesis de Abril lanzan de manera general. La dialéctica no existe como una herramienta de la práctica social y los trabajadores deben aprender una serie de reglas preconcebidas. Cualquier camino alterno no puede considerarse como una posibilidad, y entonces, cualquier coqueteo con la derecha es subestimado por los revolucionarios verdaderos. Mientras la revolución social exige trazarse en el tiempo y en el espacio, por el otro lado el pensamiento mecánico reduce el movimiento de masas a una receta más. Si el comunismo es la vida, el dogmatismo asesinará todo intento de cambio social. La clase trabajadora no quiere reglas y concepciones autoritarias, sino que el pueblo exige tomar la batuta de su destino con base en el contexto histórico.
El análisis concreto de la realidad concreta se olvida en los debates de la izquierda trotskista y el idealismo y la especulación se apoderan de la vanguardia revolucionaria. Bregman no logró zafarse de la visión tradicional y su versión no se vio representada en la sociedad de la Argentina. Si el gatopardismo traicionó a la clase trabajadora, porque la revolución de las conciencias nunca fue integrada a su plataforma de gobierno. Por el otro lado, Bregman no representó a la clase trabajadora, porque su teoría revolucionaria solo tenía la revolución en forma evocativa. La frase leninista, sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, contiene una verdad muy simple, pues la revolución proletaria no saldrá de la especulación. El cambio del sistema debe contener la premisa que ahí donde el pueblo esté, ahí estará el revolucionario. Cuando el marxismo se sube a una nube pedante, entonces no existe forma de representar los intereses de los dominados. Los comunistas no representan a la humanidad, porque un libro lo diga en ese momento, en todo caso lo anterior llegará cuando nuestros hermanos de clase vean sus intereses en nuestro programa programático. Bregman no representó nunca a los proletarios y, por ende, su campaña fracasó en ese intento. Cuarta hipótesis. Sergio Massa ganó la segunda vuelta y el fenómeno Milei no logró avanzar en la agenda de Argentina. El voto del peronismo salió a flote en esta primera fase, en donde el pensamiento libertario no puede ganar en estos comicios. No solo la victoria se hizo presente frente a la ultraderecha, sino que Milei perdió posiciones dentro de las primarias. Aunque, la primera vuelta no dio al ganador, pero la victoria está asegurada sin lugar a duda. El oficialismo salió a las calles y el sentimiento antifascista se hizo presente en este proceso. Frente a esta coyuntura, la cuestión está en la táctica que Massa seguirá en esta lucha política y democrática. Para algunos, la ruta debe anclarse en la izquierda, aunque la vía será el acercamiento de la derecha. La revolución social no tiene un polo de atracción en esta elección y la derecha clásica buscará una alianza con el peronismo. De alguna manera, Milei no cae bien en las oligarquías y éstas van a entregar una parte de su electorado al proyecto del representante de Alberto Fernández. La victoria no será lo esperado en las viejas tradiciones, pero el rumbo político seguirá por una vía progresista. La derecha está definiendo las elecciones en este ciclo, lo cual no puede banalizarse en lo absoluto. Argentina ha vivido dos periodos muy exitosos de progresismo. Néstor y Cristina dieron una pelea increíble por la lucha de sus pueblos. Pero, las victorias de ayer se convierten en las derrotas de hoy, las faltas del pasado cobran factura en las necesidades presentes. La base social de la derecha sigue intacta y la revolución de las conciencias no ha permeado en las generaciones de estos ciclos. Si el oficialismo recurre a la derecha, en todo caso la táctica responde a las condiciones históricas del momento. Massa tendrá que plantear no solo un programa plural, sino también las escuelas de cuadros deben formar parte de una estrategia a nivel nacional. Quinta y última hipótesis. Para el caso mexicano, la cuestión cobra una singular importancia, ya que el progresismo tendrá sus propias definiciones y la Argentina nos da algunas evidencias de nuestro futuro. La derecha no puede tomarse a la ligera y su base social debe trastocarse en esta lucha política. El carácter conservador está en gran parte de la sociedad mexicana y las oligarquías tienen un gran margen de maniobra para paralizar la lucha de clases. Por ejemplo, los sindicatos controlan a los trabajadores clásicos, los medios de comunicación manipulan a las clases medias y el catolicismo tiene el control de una parte muy grande del campesinado. En este momento, el marxismo clásico no puede abogarse los intereses del proletariado, porque éste no reconoce a la revolución social como suya. La revolución de las conciencias deberá activar la militancia política del obradorismo, es decir, la clase trabajadora solo podrá liberar a la clase trabajadora. Las calles son nuestras, por eso la sociedad debe tomarlas a como de lugar. La Brigada Noroñista será la guía política en esta fase de la cuarta transformación, porque el perfil del diputado debe difundirse en todos lados. Como buenos marxistas, ahí donde el pueblo se encuentra, ahí estaremos promoviendo la teoría revolucionaria.
Nuestro compromiso no puede reducirse únicamente a los medios de comunicación, por ende, la lucha política debe guiarnos a la politización de las masas. La escuela de cuadros deberá emerger como la vía transformadora, porque la teoría revolucionaria dará luz sobre la creación de los puentes a la emancipación de la humanidad. La revolución de las conciencias no puede tomarse a la ligera, ya que el camino hacia la libertad no es unívoco y, todo lo contrario, este exige entender bastante dimensiones para nosotros elegir un paso firme. Los seminarios deberán optar por las líneas revolucionarias, en donde el marxismo clásico deberá retomarse en sus diferentes variantes. La tesis no es propiciar una escuelita, sino que, con base en las enseñanzas, los frutos de la conciencia de clase generen nuevas formas de entender la lucha revolucionaria. En ese sentido, la revolución proletaria tendrá su propio lugar en América Latina, en tanto ésta pueda dialogar con las luchas, tanto de la clase media como de la cuestión indígena. La emancipación de la humanidad no se logrará en lo absoluto, hasta que la dictadura del proletariado deje su aura mecanicista y apueste por la dialéctica. El dominado solo podrá reflejar sus intereses en el marxismo, cuando la teoría marxista empatice con los movimientos de masas en la región. Por eso mismo, los revolucionarios no pretenden forzar el movimiento emancipador, sino, siendo respetuosos con sus formas históricas y geográficas, el comunismo debe abrirse sobre ese momento histórico. Entonces, Marian Bregman y Gerardo Fernández Noroña tienen el mismo objetivo, no pueden detenerse y su base deberá crecer mucho más en el futuro. Noroña deberá buscar un crecimiento en 2030 del 30% efectivo, el cual lo pondrá en el epicentro político del país. Sobre eso, la lucha política deberá continuar sobre su figura revolucionaria y su marxismo dialéctico deberá permear en la sociedad mexicana. Para ello, el noroñismo deberá dar una lección de militancia política una vez más. Si la elección de la Coordinación Nacional fue un parteaguas, entonces los esfuerzos se deberán redoblar en los próximos años y la apuesta deberá encaminarse a la toma de conciencia de clase del pueblo. Si la derecha perderá su base social, solo Noroña y su perfil podrá lograr esa proeza. Una batalla política comienza apenas y la revolución dentro de la revolución deberá seguir su paso firme a la profundización de la Cuarta Transformación.